salva, me guarda y me guía. Así es en mi vida el Señor Jesús. Bien, nos vamos a pasar a lo que será la meditación de la palabra de nuestro Dios en esta mañana. El asiento vacío. Vamos a hablar acerca del asiento vacío. Había una historia, hermanos, en el Antiguo Testamento. Una historia que llama mucho la atención. Y siempre le hemos tomado, hermanos, esa historia como un gran mensaje, hermanos, de amistad entre David y Jonatán, el hijo de Saúl. Y encontramos esa historia, hermanos, que llama mucho la atención. La amistad, hermanos, tan grande que había entre estos dos personajes. Y fue creciendo esa amistad, hermanos, a tal grado que estaba uno a dar su vida por el otro. Pero llegó un momento, hermanos, llegó un momento en la vida de estos dos personajes en que se tuvieron que separar. Y la separación de ellos, hermanos, fue consecuencia de que Saúl quería matar a David. David, hermanos, era traído al palacio donde estaba Saúl para que en los momentos en que Saúl, hermanos, se sentía atribulado, David iba y tocaba para él. Pero llegó un momento, hermanos, en que Saúl es ya rechazado por Dios por no haberle obedecido. Empieza a sentir odio por David y trata de matarlo. Pero ahí está la amistad, hermanos, de Jonatán y David. Y la plática, hermanos, ahí en el capítulo 20, versículo 18 del primer libro de Samuel. Hay una plática, hermanos, que tienen David y Jonatán. Y le dice, hermanos, algo que llama mucho la atención y lo quiero, hermanos, que lo veamos en esta mañana. Ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 18. Fíjense lo que le dice Jonatán a David, dice ahí el 18. Luego le dijo Jonatán, mañana, dice, mañana es nueva luna. Y él se acostumbraba a que David estuviera ahí. Pero David, hermanos, trataba de huir de Saúl. Y dice, mañana es nueva luna. Mañana te toca estar allí. Mañana te toca hacer tu trabajo. Mañana vas a estar en tu lugar. Mañana es el día que toca que estés en tu lugar. Cumpliendo. Dice, y luego le dice, mañana es nueva luna, dice, y tú serás echado de menos. ¿Por cuál razón va a estar echado de menos? Porque tu asiento estará vacío. Le daba tristeza a Jonatán. ¿Por qué? Porque David no iba a estar allí. Tu asiento estará vacío. Hermanos, había sido invitado a tocar por el rey para calmarlo, para que se tranquilizara el espíritu. Dice la palabra de Dios que David iba invitado, hermanos, al palacio del rey para alegrar con su música el espíritu del rey. Pero ahora había amenazas de Saúl contra David. Y David ya no podía estar allí. Y Jonatán le dice, tu asiento estará vacío. Tú no vas a estar allí. Se te va a echar de menos cuando tu asiento está vacío. Tristes palabras de Jonatán. Como también, hermanos, son tristes esas palabras
cuando las aplicamos a alguno de nosotros. Yo creo que cada uno, hermanos, tenemos un lugar dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un lugar aquí en la congregación. Cada uno de nosotros tenemos nuestro asiento. Y al igual, hermanos, que Jonatán, nos da tristeza, hermanos, ver asientos vacíos. Nos da tristeza, ¿verdad? Y se nota, hermanos, el lugar vacío de alguien que debiera estar ocupándolo. Se encuentra el lugar vacío. ¿Por qué, hermanos? Porque quien debiera estar ocupándolo no está allí. David, Jonatán, hermanos, sentiría esa tristeza. Nosotros también, hermanos, sentimos esa tristeza cuando alguien no está ocupando su lugar dentro de la congregación. Yo recuerdo, hermanos, y lo ponemos ahorita como ejemplo, la iglesia del primer siglo, todos los días, todos ellos, hermanos, se reunían en el templo y por las casas ahí, en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 42, nos dice, y no cesaban de enseñar acerca de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Todos los días ellos estaban ahí. Todos los días, hermanos, ellos tenían hambre de escuchar de Cristo. Porque el escuchar de Él, hermanos, lo motivaba. Porque el escuchar de Cristo, hermanos, genera esperanza en nosotros los cristianos. Porque el escuchar de Cristo, hermanos, nos aumenta la fe. Porque el escuchar de Cristo, hermanos, al escuchar de Cristo, se nos habla del amor, hermanos, incondicional de Él para nosotros. Porque el hablar de Cristo, hermanos, o el escuchar de Cristo, nos da fortaleza para nuestro espíritu. Porque el escuchar o hablar acerca de Cristo, hermanos, nos da vigor. Nos da esa sensación, hermanos, de seguridad. Nos da esa sensación de que no estamos solos. Por eso, hermanos, ellos procuraban estar allí. Porque les gustaba que le dijeran aquellas palabras de Cristo que dijo, y enséñenles que yo voy a estar con ellos todos los días, hasta el fin del mundo. Y eso motiva a cualquiera. Pero para que esas palabras, hermanos, puedan surtir efecto, hermanos, hay que estar ahí ocupando nuestro asiento, nuestro lugar. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando tu asiento está vacío, te echamos de menos. Porque te pierdes de lo más bonito o de lo más hermoso que hay para un hijo de Dios. Al estar tu asiento vacío, te pierdes de lo más hermoso que hay para un hijo de Dios. Estar en comunión con su Padre. Estar en comunión con su Hijo Jesucristo. Y estar en comunión con todos tus hermanos. Hermanos, en el primer siglo, la iglesia estaba bien motivada. Y todos los hermanos tenían una gran motivación. Pero pasó el tiempo, hermanos, y empezaron algunos a ya no interesarse tanto en las cosas del Señor. Y cuando se escribe, hermanos, ahí en la carta a los Hebreos, capítulo 10, hermanos, de la carta a los Hebreos, ahí en el Nuevo Testamento, se escribe, hermanos, ahí en la carta a los Hebreos 10, versículos 19 al 25, hermanos, ya habían empezado algunos a ya no tener esa preocupación o tanta preocupación por las cosas del Señor. Dice ahí, hermanos, Hebreos 10, del 19 al 25, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acertémonos con corazón sincero
en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Versículo 23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Había lugares vacíos. Había hermanos que ya no estaban ocupando su lugar y eso causaba tristeza. La tristeza, hermanos, de saber que se estaban perdiendo de lo más valioso que hay, estar en comunión con Dios. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos un lugar donde nos sentamos cuando nos congregamos. Y es fácil reconocer, hermanos, cuando el hermano no está. Ese lugar está vacío. Y muchos de nosotros a veces, hermanos, tenemos la oportunidad de llegar temprano. Y a veces no nos sentamos en ese lugar, hermanos, porque decimos, este es el lugar del hermano. O este es el lugar de la hermana. Y tenemos la esperanza, hermano, de verles. Y no ocupamos ese lugar. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza de que llegará un momento más. Así pasaba, hermanos, con los hermanos. Y se está escribiendo, hermanos, esta carta. Algunos ya no estaban allí. Algunos habían dejado sus asientos vacíos. Y los asientos vacíos se notan. Se notan mucho. Y cuando pensaba yo en esto, hermanos, ¿por qué hay asientos vacíos? ¿Qué asunto, hermanos, es más importante que tener comunicación, que tener comunión con Dios? ¿Qué asunto es más importante que tener comunicación con nuestro Señor, comunión con nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué asunto es más importante de tener comunión unos con otros? ¿Por qué se pierde la oportunidad de escuchar de la palabra de Dios? ¿Por qué se pierde la oportunidad de orar a Dios? ¿Por qué se pierde la oportunidad de cantarle a Dios? ¿Qué asunto puede ser más importante que este? Y dice la palabra de Dios que somos bendecidos cuando somos agradecidos. Y la manera en que nosotros tenemos, hermanos, para darle gracias a Dios es congregándonos, dándole alabanza, dándole este culto de adoración a Dios. Y cuando somos agradecidos, hermanos, somos bendecidos todavía mucho más. ¿Por qué perdernos esas bendiciones? Cuando dejamos nuestro lugar vacío, hermanos, nos perdemos de lo más hermoso que hay para un hijo de Dios. Cuando vemos un lugar vacío, echamos de menos a alguien por el valor que tuvo ese alguien en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí, hermano, lo que leímos. Tenemos libertad porque esa libertad nos la dio Cristo. Amén. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Cristo abrió el velo, hermanos, para que el lugar santísimo quedara abierto. Y el velo, hermanos, era su cuerpo. Y su cuerpo fue partido, hermano, para que nosotros tuviésemos oportunidad de ver el cielo, de estar delante de la presencia de Dios. Y cuando dejamos, hermanos, de congregarnos, cuando nuestros lugares quedan vacíos, le estamos diciendo a Dios que no estamos valorando ese sacrificio. Se lo decimos también, que no nos importa el sacrificio de Cristo. Y no le damos ese valor. Hermanos, los echamos de menos cuando no están. Porque Cristo derramó toda su sangre para que nosotros tuviésemos oportunidad de estar aquí. Y no estamos. Cuando no estamos, hermanos, cuando está nuestro asiento vacío, les echamos de menos. Porque pareciera que el enemigo va ganando la batalla.
Lamentablemente, hermanos, duele bastante saber o darnos cuenta que la batalla espiritual de muchos se ha perdido. ¿Sí? Duele, hermanos, ver que algunos han vuelto al mundo. Cuando Pablo escribía una de sus cartas, decía, y hablaba específicamente de alguien, decía, Demas me ha desamparado. ¿Y saben por qué lo había desamparado Demas? Porque había amado más las cosas de Dios. Y le dolía al apóstol Pablo, no solamente él, sino muchos que descuidaban su espiritualidad. Cuando dejamos, hermano, nuestro asiento vacío, pareciera que Satanás, pareciera que el enemigo está ganando la batalla. Hermanos, Efesios capítulo 6. Hermanos, preocupémonos por eso. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando el lugar está vacío, el asiento está vacío, hermanos, Satanás gana. No gana Dios, Satanás gana. Y muchos, hermanos, ya han dejado que Satanás gane en sus vidas. Por eso, hermanos, sus asientos están vacíos. Cuando dejas tu asiento vacío, te echamos de menos, porque te pierdes de oír la palabra de Dios. Porque te pierdes de alimentar tu espíritu. Porque la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios. Te lo pierdes. Decía el apóstol Pablo, hermanos, cuando escribía en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, hermanos, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y saben para qué finalidad tiene todo eso, hermanos? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y si tú no estás ocupando tu lugar, te pierdes la oportunidad de escuchar de la palabra de Dios. Hermanos, cuando tu asiento está vacío, te echamos de menos, porque formas parte de los que conocimos el primer amor. Hermanos, formamos parte de los que conocimos el primer amor. De los que nos enamoramos al principio, hermanos, de Cristo. De los que decidimos entregar nuestra vida a Cristo. De los que tomamos la decisión de servir a Cristo. De los que tomamos la decisión de ser fieles a nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, hermanos, muchas veces ese primer amor se pierde. Cuando escribía el ángel de la iglesia en Éfeso, ahí en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, hermanos, se empieza a escribir ese mensaje, hermanos. Todo tenía bien esa congregación, solamente que habían perdido su primer amor. Y cuando se pierde el primer amor, hermanos, se deja el lugar o el asiento vacío. ¿Qué ha pasado, hermanos, con nosotros? Se echa de menos cuando están. Y duele. Con gran tristeza le dijo Jonatán a David, te vamos a echar de menos. Yo te digo, hermanos, yo les digo, hermanos, que cuando no están ocupando su lugar, les echamos de menos. Nos duele.
Por estas razones que hemos visto y por muchas más razones. Hermanos, ¿qué estamos haciendo para no dejar nuestro lugar, nuestro asiento vacío? ¿Qué esfuerzo estamos haciendo, hermanos, para procurar que nunca esté vacío nuestro asiento? Hermanos, yo quiero hacerles una pregunta que quiero que la llevemos como reflexión para nuestros hogares y que la llevemos en nuestro corazón, hermanos, constantemente. ¿Dónde te gustaría que te encontrara el Señor cuando Él venga? ¿En dónde? ¿Dónde te gustaría que te encontrara? ¿Descansando en tu casa? ¿Haciendo otra cosa diferente a esto? ¿Dónde te gustaría que te encontrara? No dejemos nuestro asiento vacío. Les digo, hermanos, se nota bastante. Había una mujer, hermanos. Quiero concluir con esta historia. Había una hermana, ya muy anciana, en una congregación. Batallaba mucho para caminar, muchísimo. Y sí batallaba en realidad, porque sus piernas ya no tenían fuerza. Y cuando la llevaban a las reuniones, siempre estaba allí. Y cuando la llevaban a la reunión, a todas las reuniones iba. En todas las reuniones estaba. Y batallaba muchísimo. Y los hermanos veían que batallaba muchísimo. Ahí la llevan y ahí la traen y la van llevando despacio. Hasta que un hermano le dice, bueno, hermano, ¿cómo le hace usted? La veo que batalla muchísimo para venir. La veo que batalla muchísimo para venir a congregarse. Dice muy sencillo. Mi corazón me lleva. Mi corazón jala mis piernas. Mi corazón hace que mueva mis piernas. Y cuando yo oí esas palabras, cuando yo escuchaba esas palabras, decía, ¿cuántas veces o cuántos de nosotros tenemos buenas piernas para caminar? ¿Cuántas veces nosotros tenemos un mueble para venir? Un auto para venir a congregarnos. El problema, ¿y por qué no lo hacemos? El problema no está en nuestras piernas. El problema está en nuestro corazón. Nuestro corazón no nos jala. Por eso hay muchos lugares vacíos. Por eso hay muchos asientos vacíos. Porque el corazón no nos ha jalado como jala a esa hermana. Hermanos, ¿cuántas veces vamos a dejar nuestro asiento vacío? A Jonatán le daba tristeza saber y darse cuenta que David no está. Luego le dijo Jonatán, mañana es nueva luna, el día que debes de estar allí en tu lugar. Y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Hermanos, ¿cuántas veces vamos a dejar nuestro lugar vacío? Luchemos pues, hermanos, por estar aquí. Y les voy a decir por qué. Hay una razón, hermanos, por la cual no debemos dejar nuestro lugar vacío. Decía el escritor de los Hebreos, hay una razón por la cual no debemos dejar de congregarnos. ¿Por qué, hermanos? Porque vemos que aquel día, ¿cuál día? El día de la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Y si viene Cristo, ¿dónde nos va a encontrar? ¿Dónde nos va a ir? No es justo, hermanos, que empecemos ahora, hoy, empecemos a reflexionar sobre esto. No sería justo, hermanos, que empecemos a valorar el lugar en el cual el Señor nos ha colocado. Dice la palabra de Dios que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. El Señor nos ha añadido. El Señor te ha puesto aquí.
¿Por qué desprecias esa invitación? Porque muchas veces le quitas valor al sacrificio de Cristo. Porque muchas veces dejas de quitarle o le quitas valor a estar en comunión con Dios. Reflexiona. Cuando no estás, se te extraña, se te echa de menos. ¿No quieres tú también ocupar un lugar aquí? ¿No quieres tú estar preparado para la venida de nuestro Señor Jesucristo? Es el momento de hacerlo, hermanos. Tomar esa decisión mientras entonamos un himno, una invitación que tiene preparado nuestro mejor para entonarlo. Y la invitación está ahí, hermanos. Nuestro lugar, nuestra responsabilidad está ahí también. ¿Dónde nos encontrará Cristo cuando venga nuevamente? Vamos a estar aquí y vamos a poner el himno.